¿Uruguay fue alguna vez una provincia argentina? Durante décadas, historiadores, políticos y ciudadanos de ambos países han discutido una cuestión incómoda. ¿Uruguay nació como una nación independiente o fue parte de un proyecto político mayor que incluía a la Argentina? Porque si observamos los documentos históricos, las guerras y las decisiones políticas del siglo XIX, la realidad es mucho más compleja de lo que enseñan los relatos nacionales. Hubo un tiempo en que no existían ni Argentina ni Uruguay. Solo existía una región, un territorio compartido, un mismo pueblo rioplatense. Y en ese escenario surgió una serie de acontecimientos que, aún hoy, alimentan una de las mayores polémicas históricas del Río de la Plata. ¿Fue Uruguay una provincia argentina o fue un país que estuvo a punto de no existir? Mucho antes de que existieran Argentina y Uruguay como países, había una sola realidad política en esta región del mundo, un mismo territorio, un mismo poder, una misma sociedad en formación. La zona que hoy ocupa Uruguay era conocida como la Banda Oriental del Río de la Plata. Un nombre geográfico, no nacional. Una forma de ubicar un territorio al este del Gran Estuario frente a la ciudad de Buenos Aires. Desde fines del siglo XVIII, toda esa región formaba parte de una estructura creada por la corona española para reorganizar sus dominios en Sudamérica, el Virreinato del Río de la Plata. Con capital en Buenos Aires, este virreinato integraba territorios que hoy pertenecen a varios países, pero en aquel momento eran una sola unidad política. Dentro de ese sistema, la ciudad de Montevideo no era un territorio separado ni una colonia distinta, era parte del mismo espacio. Sin embargo, su función tenía una importancia particular. Montevideo nació como una plaza militar. España necesitaba asegurar el control del Río de la Plata frente al avance portugués desde Brasil. La Banda Oriental se convirtió así en una frontera estratégica del imperio. Fortificaciones, tropas, puertos y rutas comerciales estaban organizados con un objetivo común: defender toda la región rioplatense. Pero más allá de la política imperial, la vida cotidiana estaba creando algo aún más profundo. Las poblaciones de ambas orillas del río compartían comercio, familias, costumbres y formas de vida. Los vínculos eran constantes. Las diferencias nacionales simplemente no existían. Nadie se pensaba argentino, nadie se pensaba uruguayo. Eran habitantes de un mismo mundo rioplatense. Esa identidad común es fundamental para entender lo que vendría después, porque cuando comenzaron las revoluciones contra España, la Banda Oriental no era un territorio extranjero, era parte del mismo escenario político que Buenos Aires, y en ese contexto surgiría una pregunta que cambiaría la historia de la región para siempre. ¿Quién heredaría el poder del Río de la Plata? ¿Un solo estado o varios? En 1810, el orden colonial comenzó a derrumbarse. La caída de la monarquía española en Europa abrió una crisis de poder en América y en el Río de la Plata. Esa crisis desató una revolución. La ciudad de Buenos Aires formó un nuevo gobierno. Pero la revolución no fue solo porteña. Se expandió por todo el territorio, también hacia la Banda Oriental. Lo que hoy es Uruguay entró así en el mismo proceso político que el resto del antiguo virreinato. Y en ese contexto comenzó a aparecer un nuevo nombre: la Provincia Oriental. No era un país, no era un estado independiente, era una provincia dentro del espacio revolucionario rioplatense. Pero la historia tomaría un giro decisivo con la aparición de una figura que marcaría para siempre el destino de la región: José Gervasio Artigas. Artigas no surgió como líder de un país llamado Uruguay. Surgió como caudillo de los pueblos del Río de la Plata. Inicialmente reconocido por Buenos Aires como jefe militar,
encabezó la resistencia contra las fuerzas españolas y pronto se convirtió en el principal referente político de la Banda Oriental. Sin embargo, su proyecto no coincidía con el de las autoridades porteñas. Mientras Buenos Aires buscaba concentrar el poder, Artigas defendía una idea distinta: un sistema federal, provincias autónomas unidas en una confederación, un modelo que incluía tanto a la Banda Oriental como a varias provincias del actual territorio argentino. En 1815, ese proyecto tomó forma política concreta. Nació la llamada Liga de los Pueblos Libres, una alianza de provincias que reconocían el liderazgo de Artigas y compartían una visión federal del poder. Entre sus miembros había territorios que hoy pertenecen a Uruguay y también a Argentina. La frontera nacional todavía no existía, pero las tensiones con Buenos Aires crecieron. El gobierno central rechazaba el federalismo artiguista. Las disputas por el comercio, la autoridad y la organización del nuevo Estado derivaron en enfrentamientos armados. Era una guerra, pero no entre países. Era un conflicto interno dentro del mismo mundo rioplatense que estaba intentando reorganizarse tras la caída del dominio español. Durante esos años, la Banda Oriental formaba parte de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, una entidad política en construcción sin fronteras definitivas y sin identidades nacionales completamente definidas. La gran pregunta todavía no era si existiría Uruguay. La pregunta era otra: ¿qué tipo de país nacería en el Río de la Plata? ¿Un Estado centralizado o una confederación de provincias autónomas? La respuesta nunca llegaría a resolverse, porque un nuevo actor estaba a punto de intervenir. Un imperio vecino que cambiaría el destino de la Banda Oriental para siempre. A comienzos del siglo XIX, el destino de la Banda Oriental parecía pender de un hilo. Las guerras de independencia no solo enfrentaban a patriotas contra imperios europeos, también habrían disputas internas sobre quién debía controlar el estratégico territorio ubicado entre dos grandes potencias regionales, Buenos Aires y Brasil. Tras el debilitamiento del proyecto federal liderado por José Gervasio Artigas y la derrota militar de sus fuerzas, el territorio oriental quedó expuesto. En 1817, tropas del Portugal invadieron la región con un objetivo claro: eliminar el foco revolucionario artiguista y asegurar la frontera sur de Brasil. La invasión no fue improvisada. Contó con miles de soldados veteranos, apoyo logístico y una estrategia diplomática que aprovechó las tensiones entre Artigas y Buenos Aires. Para 1820, el poder militar artiguista estaba destruido y el propio Artigas marchaba al exilio en Paraguay. La Banda Oriental quedaba, de hecho, fuera de la órbita de las Provincias Unidas. En 1821, el territorio fue formalmente anexado al naciente Imperio del Brasil con el nombre de Provincia Cisplatina. Este punto es crucial para entender el debate histórico. Durante varios años, el actual Uruguay no fue parte ni de Argentina ni de un Estado independiente, sino una provincia brasileña reconocida internacionalmente. La incorporación tuvo apoyo de sectores locales, especialmente de élites comerciales de Montevideo, que veían ventajas económicas en la integración al imperio brasileño. Sin embargo, también generó resistencia entre quienes mantenían la identidad política rioplatense. En 1825 ocurrió uno de los episodios más emblemáticos de la historia regional. Un pequeño grupo de exiliados orientales, conocidos como los 33 Orientales, desembarcó en la playa de la Agraciada con el objetivo de iniciar una insurrección contra Brasil. El grupo estaba liderado por Juan Antonio Lavalleja y contaba con apoyo, directo o indirecto, de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Lo que comenzó como una expedición relativamente pequeña se transformó rápidamente en una guerra regional. Ese mismo año, los representantes orientales se reunieron en el Congreso de Florida y aprobaron 3 leyes fundamentales. Ley de Independencia, declaraba la separación del Brasil. Ley de Unión, proclamaba la incorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ley de Pabellón, establecía símbolos propios. Este es el punto más polémico de la historia uruguaya, porque técnicamente, en 1825, el territorio oriental no declaró una independencia absoluta, sino que declaró su independencia de Brasil para unirse a Argentina, las Provincias Unidas. En otras palabras, por un breve periodo, el actual Uruguay buscó formalmente ser parte del mismo estado que Buenos Aires. La declaración provocó la Guerra del Brasil entre el Imperio brasileño y las Provincias Unidas. Ninguna potencia logró una victoria decisiva y el conflicto terminó con mediación británica en 1828, dando origen a un nuevo estado independiente, Uruguay. El conflicto iniciado en 1825 no tardó en transformarse en una guerra de escala regional. La incorporación de la Banda Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata provocó una reacción inmediata del Imperio del Brasil, que consideraba el territorio como parte legítima de su imperio bajo la antigua provincia cisplatina. Así comenzó la llamada Guerra del Brasil, 1825 a 1828. Un conflicto que agotó económica y militarmente a ambos bandos sin producir una victoria decisiva. Las batallas terrestres fueron duras, pero la guerra naval, donde Brasil tenía ventaja, impidió a las Provincias Unidas obtener un triunfo contundente. En ese punto apareció un actor clave, el Imperio Británico. El Reino Unido tenía intereses comerciales estratégicos en el Río de la Plata. No deseaba que ni Brasil ni Buenos Aires dominaran completamente la región, porque un equilibrio de poder favorecía el libre comercio británico. La diplomacia británica, representada por el enviado John Ponsonby, impulsó una solución de compromiso: crear un nuevo estado independiente entre ambos países. Desde la lógica geopolítica británica, la solución era perfecta. Desde la lógica rioplatense, era completamente inesperada. El resultado fue la Convención Preliminar de Paz, firmada en 1828. El acuerdo establecía la independencia de la antigua Banda Oriental, la creación de un nuevo país, el Estado Oriental del Uruguay, garantías internacionales para su soberanía. Ninguno de los dos bandos originales había iniciado la guerra con ese objetivo. Las Provincias Unidas buscaban recuperar el territorio. Brasil quería conservarlo. El resultado final fue un tercer escenario, un estado independiente. Por eso muchos historiadores consideran que Uruguay nació, en gran medida, por una decisión diplomática internacional británica más que por un proceso independentista clásico como el de otras naciones de América. El nuevo país cumplía una función geopolítica evidente: actuar como zona de amortiguación entre Argentina y Brasil. Uruguay se convierte en un estado tapón. El concepto de estado tapón no implica falta de identidad propia, sino una realidad estratégica frecuente en la historia mundial. Uruguay se convirtió en una frontera política estable entre dos potencias regionales que habían demostrado capacidad de entrar en guerra por ese territorio. Tras la independencia, comenzó un proceso fundamental: construir una identidad nacional diferenciada. Figuras como José Gervasio Artigas fueron reinterpretadas como héroes nacionales uruguayos, aunque su proyecto original había sido federal y rioplatense más que estrictamente nacionalista. Con el paso de las décadas,
guerras civiles internas, instituciones propias y una historia política autónoma consolidaron la existencia de Uruguay como nación independiente. La identidad nacional no nació en 1828, se construyó después. Entonces, ¿Uruguay fue una provincia argentina? Históricamente, durante ciertos periodos, el territorio formó parte de estructuras políticas comunes con las Provincias Unidas. También buscó formalmente unirse a ellas en 1825, pero por intervención inglesa eso nunca pudo darse.